No quiero. Sí, está. Ya está. Bien, mil disculpas a todos quienes nos han estado esperando a través de Facebook. Tuvimos un inconveniente con la transmisión en el audio y el internet parece que nos jugó aquí una mala pasada. Les agradeceremos muchísimo, por favor, a quienes nos estén escuchando y viendo a través de la transmisión en vivo por Facebook, nos indiquen si se escucha bien el audio, por favor, y pues para abreviar, vamos a pasar directamente a la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Pues contamos nuevamente con la presencia de la doctora Adriana Rosalina Galván Torres. Ella es doctora en Lingüística General por la Universidad de Viena y profesora del Departamento de Lenguas de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación se centran en la morfología y la fonología, con un enfoque particular en las lenguas alemana y náhuatl. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Profesores de Alemán, asistió a la presentación de las tesis de Viena sobre política lingüística, que será precisamente el tema de la charla del día de hoy, y pues entre otras cosas ella fue parte del comité organizador del 16º encuentro AMPAL bajo el lema Visibilización del Plurilingüismo, realizado los días 20 y 21 de febrero del 2025 en las instalaciones del CUC. Doctora Galván Torres, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Bien, pues Alejandro, retomamos la transmisión, repetimos mil disculpas a todos quienes estuvieron aguardando a reiniciar la transmisión. Tuvimos un problema técnico, pero ya quedó solucionado. Muchas gracias por su paciencia. Y pues para entrar de lleno ya, doctora Galván, al tema del día de hoy, este encuentro, este 16º encuentro AMPAL titulado Visibilización del Plurilingüismo. Primero, ¿qué es AMPAL? ¿Qué es esta asociación? ¿Y cuál es el objetivo de ella? ¿Y cuál fue el objetivo de este encuentro? Sí, AMPAL es la Asociación Mexicana de Profesores de Alemán y el objetivo de esta asociación es reunir a toda la gente que tiene relación con la docencia del alemán o la lengua alemana, ya sean profesores o instituciones, los consulados, etcétera, ¿no? Toda la gente que tiene relación con el alemán puede pertenecer a esta asociación, y normalmente se hace un congreso anual donde se junta esta gente con similares intereses. Aparte, bueno, este congreso que tuvimos fue el 20 y 21 de febrero aquí en el CUC, en Guadalajara. Tuvo como tema la visibilización del multilingüismo en motivación a las tesis de Viena. Las tesis de Viena se presentaron en Viena, en un congreso que también es de gente relacionada con la docencia del alemán, pero a gran escala, internacional. Y estas tesis motivaron, por ejemplo, a una colega que vive en Bolivia, se llama Claudia Ulrich, y ella organizó un congreso en Bolivia donde visibilizó las lenguas bolivianas, y eso para mí fue una motivación para visibilizar las lenguas mexicanas. Y en este congreso pues por lo menos el náhuatl estuvo presente, y pues la noción de multilingüismo. De hecho, aparte de este encuentro en el que usted participó ya, creo que el año pasado, si mal no recuerdo, o fue también fue en este año que también fue un encuentro de lenguas originarias. Sí, fue en este año también ahí en el CUCH a propósito del Día Internacional de la Lengua Materna. Y recordamos en ese contexto que tuvimos el honor de recibir en esta cabina al maestro Seferino, que nos leyó poesía y nos cantó en lengua originaria, en lengua náhuatl. Y a propósito de estas tesis de Viena, ¿cuál es el tema en sí? Ya nos habló de esta visibilización del plurilingüismo, pero en general, ¿cuál es el tema de estas tesis y cuál es el objetivo que persiguen estas tesis? Bueno, estas tesis fueron desarrolladas por
un grupo de expertos de Alemania, Austria y Suiza principalmente. También había gente, hay una persona de India, otra de Polonia, pero pues bueno, estas personas se juntaron mucho tiempo, las desarrollaron durante como 2 o 3 años, y el objetivo principal de las tesis de Viena es desarrollar una política lingüística o fomentar una política lingüística en la que haya igualdad social, ¿sí? Justicia social, y por medio de diálogo intercultural, y que todos los actores, diálogo entre todos los actores, que todos tengan los mismos derechos a nivel educativo, social, político y laboral también, cultural, y que la diversidad lingüística se vea como un derecho humano, ¿sí? Como un derecho humano en el que la diversidad lingüística sirva como un recurso para promover el diálogo democrático, ¿sí? Estamos en un contexto en el que pues es importante recuperar precisamente toda la riqueza en la que todas las lenguas cuentan, ¿no? Es decir, dejamos como atrás este periodo de se tiene que hablar una sola lengua, hay una sola lengua oficial, una sola lengua dominante, todas las demás quedan excluidas o eliminadas, y creo que es precisamente parte de esta visión, ¿no? Lograr un contexto más equitativo en el que se reconozcan todas las lenguas. Exacto, es como la antítesis de este lema de la Revolución Francesa, ¿no? Una nación, una lengua. Y no nomás en México o en Latinoamérica conocemos desde el colonialismo, bueno, en toda América, el colonialismo europeo, ya sean los franceses, los ingleses o los españoles o los portugueses, pero todos llegaron con esa idea de, bueno, pues no sé, quizá no llegaron con esa idea, pero así se desarrolló, porque por lo menos en el colonialismo español, al principio sí había un gran interés por las lenguas locales. Desapareció con el tiempo y se desarrolló también con la misma idea de una nación, una lengua, y ya, y a partir desde que llegaron los españoles hasta ahora ha habido un colonialismo lingüístico en el que más y más y más lenguas originarias se están perdiendo. Todavía no termina, todavía se están perdiendo, todavía está el español agarrando todos los rinconcitos que puede. Bien. Antes de continuar, les pedimos por favor a todas las personas que nos ven y escuchan a través de Facebook, pueden dejar sus comentarios, saludos, preguntas a nuestra invitada a través del chat en vivo. Si alguien está viendo el video replicándose en las otras páginas donde se transmite, por favor pásense a Estudio Humanitatis Radio para poder ver directamente sus intervenciones en el chat en vivo. De entrada, Vladimir Nuño, supongo es náhuatl, no sé, voy a leer lo que está escrito, dice Piyali ni Tlamachiqueti. Tlamachtiquet. Por favor, ¿qué significa? Piyali Tlamachtiquet. Hola maestra, él fue mi alumno de náhuatl. Pues mire, ahí mandan saludos. Piyali. Gracias, bueno. Disculpen mi ignorancia. Y Alejandra Avilés, una radio ciberescucha también ya habitual, y que de hecho platicaremos con ella el próximo viernes, no se pierdan ese interesante programa. Nos dice un tema muy interesante. Felicitaciones al programa, muchas gracias Alejandra Avilés por sus saludos. Alejandro. Bueno, una disculpa nuevamente por la interrupción en Facebook. Tenemos problemas porque son este tipo de cosas que no controlamos nosotros, profesor, que es el internet y fallas técnicas. Pero bueno, seguimos aquí charlando con la doctora Adriana Galván Torres. Estamos charlando sobre una reflexión sobre las tesis de Viena para una política lingüística. Ahí me interesaría preguntarle, doctora,
En el caso de estas que nosotros consideramos, habíamos charlado en estos días estudiando estas tesis, que nos parecían como unas pausas éticas para la promoción de la enseñanza de otras lenguas, y nos preguntábamos si estas pautas también aplican para, ya nos estuvo explicando un poco esa cuestión, para otras, la enseñanza de otras lenguas, y si esa es también la intención. Al final de cuentas parece que es la promoción de la difusión de otras lenguas en contextos en los cuales hay una lengua hegemónica, y pareciera que no quisieran que se enseñara otra lengua. Ajá. Exacto. Bueno, estas lenguas se desarrollaron en un contexto de promotores del alemán, ¿sí? Pero pensando en que tienen que aceptar al individuo, ya sea por ejemplo en en contextos de migración, por ejemplo como en el Deutsch als Zweitsprache, ese es el alemán como segunda lengua, que es en los contextos de migración, en los países donde se habla el alemán, o en el Deutsch als Fremdsprache, ese sería el alemán como lengua extranjera, como en contextos como pues fuera de estos países, como México. Así que fue una reflexión, yo pienso que sí, muy ética y filosófica sobre, bueno, qué es el individuo, qué le interesa al individuo. Una parte muy importante del ser es la lengua, y si no se reconoce la lengua de los estudiantes o aprendices del alemán, algo se pierde ahí. Esto es como un ideal lingüístico, político lingüístico que se recomienda seguir. Eso no quiere decir que exista todavía, ¿no? Existe a mayor o menor parte, a mayor o menor medida en algunos países. Por ejemplo, el país que se menciona mucho es Suiza, pero incluso los suizos tienen una mirada muy crítica. Bueno, hay 4 lenguas oficiales, pero las lenguas de los migrantes tampoco tienen el lugar que deberían de tener, y esto es muy importante porque, por ejemplo, en la teoría del aprendizaje de idiomas, ahí se ha encontrado que, bueno, para aprender un idioma y hablarlo en la vida real, en la vida diaria, pues no se necesita mucho tiempo, eso es posible, pero aprender un idioma y hablarlo adecuadamente a nivel académico, utilizarlo, no nada más hablarlo, escribirlo y crear las palabras que se necesitan y todo ese contexto académico. Para eso es bien importante que la gente que aprende otro idioma tenga esas bases en su primer lengua, ¿no? La lengua materna, que es un concepto ya ahorita que se ve muy con ojos muy críticos. Lengua materna, la mamá no siempre es la que le enseña al niño o la niña, pero yo he visto, por ejemplo, que mis contactos nahuablantes o las personas de pueblos originarios que hablan lenguas originarias se han apoderado de este término, lengua materna. Por eso a mí me gusta usarlo. Yo sé que habrá quien me critique por eso, pero no importa. Pero bueno, lo interesante aquí es que para que una persona tenga la capacidad de desarrollarse a nivel académico sin ningún problema lingüístico o incluso cognitivo, es importante que la lengua materna se lleve a ese nivel, y eso es algo que se hace muy rara vez. Es algo así como fomentar el conocimiento de una lengua extranjera, pero también reconocer la misma lengua con sus elementos, ¿no? Es decir, pues, tu propia lengua te puede permitir reconocer esas estructuras, esos elementos, que a lo mejor luego también puedes ver en otras lenguas.
Es que si las bases en la primer lengua no son fuertes, sólidas, las personas no saben leer, no saben escribir. En la lengua, en la propia lengua, va a ser más difícil hacer eso en la lengua extranjera. Bien, bueno, para avanzar un poquito, aunque me vino a mí a la mente, por ejemplo, yo tengo un pequeño tallercito muy humilde, invitados todos, todas, de lectura de textos medievales en latín, sábados en el CUCH, de 9 a 11, comercial. Y tiene que ver un poquito con esto que decía, ¿no? Porque de repente ciertos elementos gramaticales de la lengua española funcionan muy bien para cuando de repente tenemos que reconocer esos mismos elementos en latín, o a veces palabras que vemos o leemos en latín y cómo han derivado al español, pero bueno, eso sería otro tema también aparte. Pero aparte de eso, queremos preguntarle, porque en las tesis pues aparecen términos que nos gustaría que nos dijera si son sinónimos o hay alguna diferencia de matiz entre plurilingüismo, multilingüismo y diversidad lingüística. A veces aparecen esos términos en estas tesis. ¿Son sinónimos? ¿Los podemos tomar uno por el otro? ¿O si hay una diferencia entre decir plurilingüismo y multilingüismo? Pues bueno, puede decirse que uno se refiere a un contexto en el que todos se refieren a varias lenguas, ¿no? Pero la diferencia está, bueno, es el país plurilingüe o la persona es... Para el país se utiliza un término para el país y otro para la persona. Si en un país se utilizan muchas lenguas, es el... Estoy ahorita confundida si es el plurilingüe o el multilingüe, pero uno de esos es la diferencia. Y la diversidad lingüística es en un área donde se hablan muchas lenguas. Puede ser un salón de clase. Entonces son más bien términos como que aplican dependiendo de la dimensión, el nivel de hablantes en distintas áreas geográficas, ¿no? Y eso, conforme usted exponía esto, me hizo pensar precisamente que no solo Europa, que de por sí es, en términos geográficos, en términos territoriales, pues muy chico, pero ya hay muchas lenguas conviviendo ahí, no solamente en cada país en lo particular, sino en todo el continente. Pensaba también en África, que tiene también este problema o esta cuestión de que se imponen ciertas lenguas como el alemán, el portugués, el francés, pero también están las lenguas de los grupos originarios africanos que están también en esa tensión por sobrevivir, y pues bueno, nuestros países latinoamericanos. Alejandro. Pues bueno, una charla muy interesante. Recuerden, dejen sus comentarios, sus saludos, preguntas si es que las tienen, y seguramente la doctora Adriana les contestará con mucho gusto. A mí me gustaría preguntarle sobre si en México ha habido una reflexión o un intento de hacer algún proyecto de política lingüística, es decir, con estas variantes que tenemos del náhuatl, varias variantes dialectos, no sé, ahí se llama dialectos, variantes del dialecto o... Pues ese es un problema, llamarle a una lengua dialecto. Lengua, ¿no? Existen los dialectos, el náhuatl tiene 30 dialectos, pero un dialecto es una variante del idioma, ¿sí? Así que nosotros tenemos, en México se reconocen oficialmente 68 lenguas, pero cada lengua tiene varios dialectos. Nada más el náhuatl, pues oficialmente se reconocen 30. Sería investigar mejor. A veces los lingüistas critican mucho este número, pero bueno, nomás para darse una idea de más o menos la diversidad del puro náhuatl. Y es como decir, por ejemplo, el español mexicano es un dialecto del español. El español madrileño es un dialecto del español. El español en sí como cosa pura no puede existir. Tiene una diversidad de dialectos, ¿no? De dialectos
más locales, el dialecto en México, el de Guadalajara, el de Yucatán, el de la Ciudad de México, el de Tepito, etcétera, ¿no? ¿Y ha habido algún intento de hacer alguna política lingüística aquí en México? Yo buscando ahí fuentes para revisar el tema, me encontré por ahí algún texto que de hecho se titulaba así, Política Lingüística en México. Creo que era una serie de reflexiones recopiladas por una coordinadora y bueno, me encontré ahí algunas cosas interesantes, pero no sé si esto podría trasladarse un poco o traslaparse a estas tesis de Viena. Pues es exactamente, es algo similar. México a nivel legislativo, podría decirse, no está mal. Reconoce 68 lenguas oficialmente, eso ya es un gran paso, pero bueno, si no hay acciones concretas, pues podría decirse, ¿no? Una ley sin financiamiento es demagogia. En México tenemos esta ley que reconoce todas esas lenguas, pero no basta ahí, tenemos que hacer más y sí hay varios esfuerzos que se hacen para revitalizar las lenguas, para abrir nuevos dominios para las lenguas, porque una lengua bien establecida es una lengua que tiene muchos dominios, ¿sí? En el caso del náhuatl es interesante porque, bueno, como la mayoría de las lenguas indígenas se ha marginalizado al nivel familiar, ¿sí? Y a partir de ahí, pues ya, saliéndose de ahí ya no hay lugares, ¿no? La iglesia, la escuela, la universidad, etcétera, etcétera, ahí ya no hay náhuatl, ¿sí? Pero desde hace pocos años, como 3, 4 años, tenemos una universidad en Veracruz, donde hay una maestría en puro náhuatl, ¿sí? Eso es muy loable, pero al mismo tiempo es un problema. ¿Por qué empezar con las maestrías? ¿Sí? ¿Por qué no empezar desde pues, primaria, secundaria, bachillerato, etcétera, ¿no? No estamos tan mal a nivel legislativo, pero pues hay que meterle dinero. Sí. Y sobre todo a nivel docencia, me imagino que tampoco hay mucha promoción, mucha oferta para poder aprender y aprender a enseñar esas lenguas. Y bueno, me tocó revisar el caso de que en las reformas de las escuelas normalistas no se ha incluido tal cual el aprendizaje pedagógico para enseñar a otros, y eso entraría, por ejemplo, en nivel primaria y secundaria, y ahí tendríamos que iniciar con esas reformas. Sí existen las normales, pero para el inglés. No para una lengua originaria. Sí. Ese también está en la UDG, ¿no? Para el inglés, francés, alemán ya es a nivel también maestría, pero una licenciatura, pues esa licenciatura, esa maestría en Veracruz yo pienso, no he visto el currículum cómo está, pero pienso que sí también incluye algo de la enseñanza de lenguas originarias, pero existe ahí también un problema es una tensión, es casi como bueno, ahorita se me fue la palabra, contradictorio. ¿Cómo es posible que en el mundo cada vez más globalizado, donde los docentes de lenguas se vuelvan cada vez más centrales? Eso también se habla en las tesis de Viena, ¿no? La gente, los docentes que enseñan una lengua tienen condiciones precarias, tienen unos horarios muy difíciles de seguir, o sea, por ejemplo, dan clases en la mañana y dan clases en la noche y a lo mejor a mediodía también. Los sueldos son bajos. Para el alemán
puede decirse que podrían ser mejores, pero si nos vamos al inglés, bajan los sueldos claramente, y si nos vamos al náhuatl, es más. ¿Sí? Hay quienes nahuablantes que reconocen ese problema y que están muy preparados y sí cobran pues un salario justo, ¿no? Pero son pocos. Sí se tiene que hacer ahí más. Porque es en realidad una cuestión entre compleja y a la vez un tanto como triste, que pues bueno, no se fomente el estudio de lenguas originarias como el náhuatl, por ejemplo, para que las personas que hablamos español, por ejemplo, podamos comunicarnos con nahuablantes, o que si bien se enseña la lengua originaria dentro de las mismas comunidades, pues no se enseñe para hablar más bien a las personas que van de fuera a estas comunidades, y que de alguna manera pueda fomentarse más el estudio de estas lenguas. Yo recuerdo haber visto hace muchos años un documental un tanto de resistencia, precisamente no recuerdo si fue en Perú o en Bolivia, que frente a esta pretensión de dominación precisamente de la lengua española, pues muchos maestros enseñaban los contenidos en ambas lenguas, en su lengua originaria y en el español. Y eso me vino también a traer a la mente cómo a finales del 19 pues se instituye la idea, o se tenía la pretensión de instituir más bien que se eliminara la distinción entre lo originario y lo mexicano, o entre lo indígena y lo mexicano, porque todos eran ciudadanos. Creo que evocó usted muy bien precisamente esto de la Revolución Francesa, que se pretendía aplicar en México. No, todos somos ciudadanos mexicanos, y la distinción de indio o no indio, eso estorba, y por lo mismo no hay que enseñar las lenguas originarias. Creo que eso es un problema que nos daría para otro programa, al cual la estamos invitando de una vez y de entrada. Pero volviendo un poquito a esto de las tesis de Viena que salieron a discusión precisamente en este encuentro, nos llama la atención, por ejemplo, que en una de ellas, y creo que sí tiene algo de relación, la tesis número 3, que habla sobre empoderamiento, cómo reconocer el plurilingüismo, el multilingüismo, de alguna manera viene a traer este empoderamiento. ¿Qué significa esto de empoderamiento a través de este reconocimiento del plurilingüismo? Pues se trata ese ya sería en un contexto de migración en los países donde se habla la lengua alemana, y gente llega a esos países de otros países y empieza a estudiar el alemán. Y lo que está sucediendo tiene ya varios años, o quizá 1 o 2 décadas más o menos, pero es algo más o menos reciente, que ya hay exámenes de alemán, ¿no? Para que la gente obtenga su residencia. En estos contextos es interesante que el aprender el alemán significa poder tener la residencia, ¿no? Y bueno, y no nada más es eso, sino que en el alemán, en algunos, es algo que también se critica en estas tesis, que se meten valores, se califican valores, y pues eso empaña los resultados, y no se reconoce la lengua de los migrantes, ¿sí? Ese sería, ese es el caso del empoderamiento, ¿no? Que los migrantes puedan utilizar su lengua, que tengan también que la enseñanza del alemán también sea una riqueza doble, ¿no? Y que les den no nada más la capacidad de conseguir un trabajo o de una residencia, sino que puedan hacer lo que ellos quieren de sí mismos, ¿no? Y con la lengua que ellos quieran, que tengan la capacidad de dirigir su vida de la forma que ellos... Me vino a la mente con esto, creo, no sé si fue en alemán, en un documental que vi, no sé si fue en el contexto alemán o en otro contexto,
pero las señalizaciones, por ejemplo, en estaciones de tren, en espacios públicos, estaban en al menos 3 lenguas diferentes. Significaría esto precisamente esta oportunidad de, en contextos de migración, que las personas pudieran no solamente depender de aprender la lengua dominante o la lengua que más se habla en un contexto, sino también de alguna manera recurrir a su propia lengua, ¿no? Para poder moverse al menos en los mínimos espacios de justicia, para decir, bueno, es que si yo quiero buscar un hospital y no reconozco la lengua dominante, pero está al menos una señal con mi lengua o una lengua aproximada a la que yo sí puedo entender. ¿Sería algo más o menos como lo que usted nos señala? No estoy segura porque pues yo lo estaba pensando ahorita cómo se podría hacer eso, porque eso se trata del paisaje lingüístico. El paisaje lingüístico sí es un concepto interesante porque se trata de poner los señalamientos en las lenguas no nada más las oficiales, sino también de las minorías, ¿no? Y a lo mejor podría pasar eso como en un lugar donde haya mucha gente que habla turco, o haya mucha gente que habla náhuatl o árabe, no sé, y eso, o chino, podría tomarse así, pero yo creo que va todavía más allá, ¿no? Yo me pregunto, es demandante y se necesitan muchos recursos económicos, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos un salón de clases donde la mitad de las niñas y niños habla turco, la otra mitad árabe, 2, 3 hablan chino, y sabemos que si esos niños no desarrollan sus habilidades lingüísticas en su lengua, en su L1, en su lengua materna, van a tener problemas después para escoger lo que ellos quieren, ¿sí? Si quieren ser doctores, pues tienen que tener ciertas calificaciones también pues en alemán, ¿no? Pero para tener esas calificaciones en alemán también tienen que haber tenido un desarrollo lingüístico cognitivo en su propia lengua. Bien, antes de cederle la palabra a Alejandro, que quiere seguir platicando con usted, les recordamos a todos nuestros espectadores, ciberradio espectadores, que pueden dejar sus saludos, comentarios, preguntas a través del chat en vivo. Seguramente la doctora Adriana Galván la responderá con mucho gusto. Alejandro. Pues bueno, una charla muy interesante. Ahí me gustaría preguntarle sobre una cuestión que viene en las tesis, donde no recuerdo cuál de las tesis es, en la cual dice el fomento de una sociedad plurilingüística implica también el aprender una multiculturalidad. Es decir, que una lengua también enriquece la cultura porque aprendes de otra cultura. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se traduce esto ya en el aula, ya cuando tú estás enseñando una lengua a otro hablante de otra lengua? Por ejemplo, en el alemán, a estudiantes aquí en México, por ejemplo, que se les enseña el alemán, ¿cómo se introduce estos elementos culturales del alemán, por ejemplo? Pues enseñar una lengua divorciada de la cultura es imposible, ¿sí? Por ejemplo, simplemente decir piali. Piali no quiere decir hola, buenas tardes o algo así, ¿no? Es una forma de saludar. Ya en los saludos estás diciendo, bueno, hasta tal hora dices esto, después de tal hora dices esto. Puede ser una reflexión todavía más profunda, claro, pero la lengua que enseñas, dividirla o divorciarla de su cultura es muy difícil. Yo creo que el reto es enseñar una lengua y reconocer un plurilingüismo que está enfrente tuyo, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estudié alemán con unos libros que hicieron unos maestros de la UNAM. Dieter Rall y Malene Rall, ¿no? Eran esposos. Malene desgraciadamente murió muy joven. Dieter todavía
Vive Diterral. Ellos dos hicieron un libro de alemán para mexicanos, porque las instrucciones están en español, hay textos que hacen referencia a cosas mexicanas. Si mal no recuerdo, hay un texto sobre Frida Kahlo, cuando Frida Kahlo todavía no era tan famosa. Y creo que también hay un texto, lo quise revisar antes de venir, pero se me pasó, un texto sobre las lenguas indígenas en México. Esa es una forma de tematizar en la clase del idioma que se está enseñando el contexto de la gente que tengo enfrente, y de eso se tratan las tesis de Viena, de reconocer la riqueza, ¿sí? Ese bagaje cultural y lingüístico que tiene la gente a la que yo les estoy enseñando un idioma, y ver a esas personas o ese multilingüismo no como un se me fue la palabra en español, como una amenaza, no como una amenaza, sino como una riqueza, y que no es una riqueza nada más de los individuos que hablan varios idiomas, sino que esa riqueza de esos, que estén ahí esos individuos con tantos idiomas, es una riqueza también para el país. Ese es un verdadero reto, porque yo no lo he visto que se practique mucho. Incluso los libros para enseñar alemán que se utilizan ahorita son principalmente así como que homogéneos en todo el mundo, ¿sí? Es lo mismo, no toman, se enseña la cultura del alemán, y bueno, por lo menos lo que ahorita ya ha cambiado es que no nada más se enseña el alemán de Alemania, sino que ya hay un concepto, el concepto DACH, y por ahí también dicen en las tesis de Viena que el concepto DACH, ¿no? Que es Deutschland, Österreich und die Schweiz, es Alemania, Austria y Suiza. Y plus, hay un pequeño plus que es un más, que significa que hay otros lugares donde se habla alemán, como probablemente Liechtenstein, ¿no? O algo así. Y ya los libros empiezan a tomar ejemplos de todas esas lenguas, ¿sí? Cuando yo estudié alemán todavía yo no escuché nunca ese concepto, yo aprendí alemán de Alemania. Yo llegué a estudiar un doctorado a Viena, y la verdad yo llegué a Viena sin saber nada del alemán austriaco. Incluso al principio me acuerdo muy bien que conocí a una estudiante que apenas llegaba también de un pueblo austriaca a estudiar a Viena, y me estuvo platicando. Yo nomás la veía, y de repente reconocía una palabra, pero no la entendí. Así fue bien difícil esa primer confrontación. Con el tiempo ya pues pude agudizar mis oídos, ¿no? Pero sí, al principio yo me quedaba, híjole, ¿y yo sé alemán? Complicado, ¿no? Sí. Perdón, me vino a la mente con el planteamiento de la pregunta que hacía Alejandro, si también eso representa esto que preguntaba, representa también un reto para los docentes en términos de pensar en una didáctica que reconozca precisamente esa riqueza pluricultural que se transmite a través de la lengua, y eso supone, me imagino, pues qué elementos, qué herramientas didácticas, qué uso de tecnologías puedo usar. No sé si nos pueda decir algo sobre esto, en qué medida representa un reto. Claro que representa un reto, pero un reto no nada más para los docentes, sino para todos los actores que están involucrados de alguna forma en el plurilingüismo. Por ejemplo, las tesis de Viena son 10. Ahí en la versión en español dice hay un 11, pero no, son 10. Son 10. El 11 ya es como una
pequeña semblanza. Y hay unas tesis que son enfocadas en la educación, otras en la sociedad, otras en la política y otras, hay otro, sociedad, educación, política y hay otra de investigación. Por ejemplo, tomemos las de educación. Las de educación son la enseñanza en la escuela, desde parvulitos hasta la preparatoria, podría decirse, y luego la enseñanza en la universidad, la enseñanza a adultos y la profesionalización de los docentes. Cada uno de estos actores, de estos contextos, tiene que tomar en cuenta la diversidad lingüística y por ejemplo en la profesionalización de los docentes, entonces ahí tiene que haber gente que trabaje en esa área y que empiece a crear material, ¿sí? Y sí hay gente que lo hace, pero más bien que yo sepa, hasta ahorita son más bien cosas individuales, ¿no? Yo he visto ejemplos, por ejemplo, vino una profesora de Alemania, de Paderborn, la profesora Constanze Niederhaus, y ella presentó unos videos sobre lo que hacen algunos profesores en las escuelas alemanas y cómo utilizan las lenguas de los estudiantes, a veces nada más para saludar, o sea, puede ser una reflexión, un material que integre reflexiones muy profundas, o puede ser simplemente el aprender a saludar de la forma que tú me saludas, yo creo que lo interesante es empezar a ver y reconocer al otro como un ente rico lingüísticamente, ¿sí? Y ver, independientemente de las lenguas que hable, ver a todas las lenguas de manera equitativa, ¿no? Porque ahorita está la tendencia, no nada más en México, sino pues en Europa, claro, también, y que las lenguas europeas valen más que muchas otras lenguas, y unas lenguas de acá tienen más prestigio, no valen más, tienen más prestigio que otras, y ese es algo que se critica en las tesis de Viena. Bueno, una charla muy interesante. Desafortunadamente se nos va el tiempo, profesor, como siempre. Ya cuando menos nos damos cuenta ya tenemos que andar cerrando. Entonces, ahí me gustaría hacer una última pregunta de parte mía, para quienes les pueda interesar este tema, muy interesante, y quisieran ahondar en estas cuestiones. Bueno, primero recomendarles que revisen y busquen las tesis de Viena. Seguramente encontrarán algo muy familiar a lo que han escuchado, pero alguna bibliografía, doctora, que nos pueda recomendar para seguir ahondando en estas cuestiones. Pues bueno, yo podría recomendar un texto de la UNESCO, que pueden entrar a la biblioteca digital de la UNESCO, que es sobre el multilingüismo, y es un trabajo muy, muy decente, ¿no? Puede ser un trabajo introductorio. Está en la página principal de la UNESCO y ahí se busca. Okay. Sí. Muy bien. Bueno, ahí está, profesor. Pues estamos ya por cerrar. Agradecemos muchísimo a todas las personas que compartieron el video. Adán García Rodríguez, saludos desde la Basílica de Zapopan. Muchas gracias a Adán García y a toda la comunidad de frailes, de franciscanos de la comunidad de Zapopan. Gracias por escucharnos. A todos quienes dieron like al video y lo compartieron, muchísimas gracias, doctora. Estudio Humanitatis Radio sigue siendo su casa para cuando guste otra vez visitarnos, será bienvenida. Y el próximo viernes no se pierdan con Alejandra Avilés Robledo la charla de qué hablamos cuando hablamos de mística. Ella es doctorante en historia y seguramente nos ofrecerá un tema muy interesante. Karime OR, muchas gracias también por sus saludos y agradece la recomendación. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima.
Muchas Esto gracias. fue Estudio